Existe vida en Marte. Hemos estado hablando de las enfermedades. El poeta argentino Roberto Juarros escribió que un espacio no puede borrar a otro, pero puede arrinconarlo. De esto podemos inferir que en el mundo hay distintos espacios que conviven de forma simultánea, pero que están en pugna de manera constante. Al interior de tu cuerpo, específicamente en el tracto digestivo, ocurre lo mismo, pues este espacio es el hábitat perfecto para una cantidad ingente de parásitos y comensales. Pero no te asustes, porque en nuestro país existe un investigador maravilloso que con la colaboración de científicos está listo para erradicar a uno de estos seres. ¿Te interesa conocer cómo lo lograrán? Quédate aquí en Generación H, que ya comenzamos. Hola, ¿cómo están? Me da mucho gusto darle la bienvenida a una edición más de Generación H, transmitiendo desde los estudios de Heraldo TV. Además de darles la bienvenida, les recuerdo que están varias cosas para ustedes de interés. La importante, muy importante es, nos pueden sintonizar prácticamente en donde ustedes gusten y estamos transmitiendo nuestra señal desde Sky en el canal 161. Está, por supuesto, la programación de Heraldo TV en radio, que pueden sintonizar en el 98.5 del FM aquí en la Ciudad de México. Lo pueden hacer en Tampico en el 92.5 del FM y en Guadalajara lo pueden hacer en el 100.3 del FM, ¿correcto, señor? Está también Easy en el canal 151, en el cual estamos también transmitiendo en este momento, además de las redes sociales de Heraldo TV que tienen la transmisión en vivo de nuestro programa. Y hablando de redes sociales, recordarles la importancia de conversar, de a través de estas redes sociales poder intercambiar puntos de vista, las preguntas que ustedes tengan, los temas que ustedes quieren que tratemos aquí en el programa, a quiénes les gustaría que invitemos y qué quieren que preguntemos sobre estos temas. Y el día de hoy, como ya vieron en la introducción, es muy interesante el tema porque es cierto, tenemos todo un universo dentro de nuestros cuerpos, particularmente nuestro estómago es todo un universo, pero rara vez nos preguntamos cómo es que interactuamos con todo ese universo dentro de nuestro estómago. En algunas ocasiones incluso en términos infecciosos, pero en muchas ocasiones cómo es justamente todo este universo lo que nos ayuda a estar vivos, a procesar los alimentos, a sacar lo mejor de ellos. Y para el día de hoy el programa tiene un invitado, como ya escucharon y adelantamos, realmente especial. Si está de acuerdo el productor, yo creo que es momento, señor. Perfecto, pues superen eso, novatos. Hashtag superen eso, novatos, por el invitado que tenemos el día de hoy. Déjenme darle la bienvenida para empezar a platicar del tema. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos. ¿Nos puede regalar, por favor, su nombre, señor, y el proyecto o institución en donde está colaborando actualmente? Sí, cómo no, Emilio. Primero que nada, gracias por la invitación para venir a platicar de cosas de ciencia. Yo creo que la ciencia siempre es útil difundirla hacia la sociedad. Yo me llamo Juan Pedro Laclet y soy un investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, nuestra querida universidad. Muy querida y saludos, por cierto, a la UNAM, que además con gusto tenemos normalmente gente, investigadores, gente que está trabajando en proyectos que nos acompañan y es espectacular. Y coincido, hablar de ciencia en este tipo de espacios es maravilloso por la oportunidad de conocer mejor, como platicábamos en la introducción, muchas veces cómo funciona nuestro cuerpo desde el punto de vista incluso de lo más básico hasta evidentemente los avances en investigación, que el día de hoy tenemos además cosas realmente emocionantes para compartirles. Y doctor, hablando de las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿cómo podemos empezar a entenderlas? ¿Y en qué momento nos da al humano curiosidad por estudiarlas? ¿Cuándo descubrimos que estamos llenos de bichos, señor? Las enfermedades infecciosas nos afectan la salud. Entonces el interés es natural, es obvio. Nos producen enfermedades. Correcto. Y son organismos, me gustó mucho la introducción que hicieron al respecto de la gran cantidad de organismos con los que coexistimos en nuestro tubo digestivo. Sí. De hecho, el hombre se siente muy orgulloso porque tenemos un cerebro de 1,5 kilos. Sí. Pero el microbioma, o sea, la cantidad de bacterias que viven en nuestro tubo digestivo es
de mayor peso, es como casi 2 kilos. ¿En serio? Tenemos 2 kilos de bacterias que viven normalmente, Pero, eso es lo que se llama el microbioma. Y que eso tiene mucho que ver con el procesamiento de alimentos y tiene mucho que ver con el bienestar. Claro. Cada vez se le correlaciona con más cosas. Hay una sensación hasta simpática, por decirlo menos, doctor, cuando uno cae en cuenta de que esté lleno uno justamente de bacterias. Normalmente esto no es algo que nos detenemos a pensar, y en el momento en el que tratamos como de procesarlo, de digerirlo, hay una sensación ahí particular. ¿De qué estamos conformados o qué conforma el microbioma? Principalmente bacterias, pero son posiblemente cientos de especies de bacterias. Okay. Pero si esto nos sorprende, ¿sí? Si nos rascamos un poquito la nariz y lo examinamos al microscopio, vamos a encontrar ácaros. Y en el cabello también. Y, ¿sí? Los seres vivos son bastante promiscuos. Y somos todos, nosotros mismos somos un ecosistema. Somos un ecosistema, exactamente. Eso es espectacular. Ahora, ¿cómo hemos ido entendiendo el comportamiento de estas bacterias y en qué momento estas bacterias, que en muchas ocasiones nos mantienen vivos, de hecho más bien nos mantienen vivos, en qué momento se encargan de lo contrario, en qué momento se convierten en infecciosas? Exacto. Hay momentos en que se rompe ese equilibrio, ¿sí? Y entonces aparece algún organismo que se vuelve oportunista. Ok. Por ejemplo, en el caso de los parásitos helmintos son organismos que están especializados en aprovecharse del huésped. El gusano, el cisticerco, que yo he venido estudiando durante más de 35 años, ese no sabe vivir sin huésped, sin un individuo. Siempre depende por completo de él y le ocasiona daño. En el caso de la cisticercosis se trata de un gusano, la larva de un gusano que se puede alojar en nuestro cerebro principalmente, y ahí depende de cuántas larvas y en dónde están localizadas el tipo de afectación que le produce al ser humano. Lo más común es cuadros convulsivos, tipo epileptoides, o sea que la gente comienza a convulsionar, el loquito de la ranchería que se cae al suelo y comienza a convulsionar, muy frecuentemente era cisticercosis. Es cisticercosis. También hay gente que padece dolores de cabeza. Esos son los 2 cuadros más frecuentes. ¿Y es curable la cisticercosis una vez que se aloja en el cerebro? ¿Es curable? Es curable y actualmente es prevenible, y todo esto tiene que ver con los estudios que hemos desarrollado a lo largo de décadas. Actualmente hay métodos inmunológicos e imagenológicos con aparatos para diagnosticar. Y luego tenemos tratamientos médicos o quirúrgicos para resolver el problema, e incluso tenemos versiones de vacunas para prevenir. Algo muy interesante que queremos compartir con todos ustedes, además, es que en México el avance respecto a este tema es un avance realmente notable, y platicábamos justo mientras conversábamos, preparándonos para entrar al aire con ustedes sobre el tema, que hay incluso muchos mitos alrededor del tema, de los cuales me gustaría platicar al respecto para ayudar a desmitificar en muchos sentidos este tema. Pero algo que es muy relevante, que me hacía usted la observación, doctor, es que cada vez escuchamos menos casos de cisticercosis, y esto da pie a avances muy interesantes que se han llevado a cabo aquí en nuestro país. ¿Cómo está México con respecto a nivel mundial en términos del estudio y entendimiento de este tema, señor? Hace 4 décadas, siempre que aparecía el mapa de Latinoamérica, México aparecía pintado de negro. Era uno de los lugares en donde la teniasis y cisticercosis era muy frecuente. ¿Había una incidencia alta? Había una prevalencia alta. Actualmente ya no se considera un problema de salud pública. Todavía persiste la transmisión de esta enfermedad en zonas rurales. ¿A qué se debe esto? Pues hay muchos factores, entre ellos una mejor inspección veterinaria de los cerdos infectados. Se debe también a una mejor normativa. Investigadores universitarios participamos en definir la normativa que rige la detección de casos. Cuando se detecta un caso de teniasis y cisticercosis, es de
es obligatorio para el médico que lo detecta informar a su autoridad más cercana y esto hace que ocurran una serie de acciones alrededor de eso. Y esto ha venido disminuyendo la prevalencia de la enfermedad. Pues, de hecho, si le parece bien, doctor, lo invito a que veamos este reportaje que preparamos sobre el porcentaje de la población mundial que está infectada con algún tipo de parásito intestinal. Vamos a ver esto, regresamos y lo seguimos platicando con el doctor. A lo largo de la historia de la humanidad, las infecciones enteroparasitarias han representado una causa importante de morbimortalidad, con endemias universales y brotes epidémicos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población mundial está infectado con algún tipo de parásito intestinal. Estas enfermedades pueden ser adquiridas por ingerir alimentos o agua contaminada, la picadura de algún insecto o por contacto sexual. Algunas de las afecciones que ocasionan son molestias leves y en el peor de los casos la muerte, mientras que la prevalencia es mucho mayor en países con grado bajo de desarrollo, así como las malas condiciones higiénico-sanitarias y ecológicas, lo que significa que en los países donde la infraestructura sanitaria es deficiente, las infecciones intestinales pueden perdurar por décadas y hasta por siglos. Hoy sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, las enfermedades parasitarias han producido más muertes que todas las guerras juntas y además el daño económico que generan es altamente considerable. Por otro lado, es importante destacar que entre los factores de riesgo que han sido evaluados, el sector femenino tiene una predisposición mucho mayor a adquirir estas enfermedades, por lo que la brecha de género debe comenzar a tomarse en cuenta ante este problema. Y estamos de regreso y estamos además agradecidos por los comentarios que estamos recibiendo de ustedes en redes sociales. Y uno de los comentarios, doctor, tiene que ver con no tanto si el cerebro, si el estómago tuviera el equivalente a un cerebro propio, pero digamos la forma en la que el estómago funciona con respecto a los parásitos que tenemos y lo que detecta y lo que reacciona es como muy particular y muy propio, ¿no? Y quizá a eso se refería, nos comentaban en redes sociales que sí es cierto que el estómago tiene el equivalente a un cerebro propio, pero no tanto Quizá no se pueda considerar un cerebro, pero sí hay un equilibrio, lo que se conoce como una homeostasis, o sea, por un mantenimiento de ciertas condiciones y podemos considerar a nuestro tubo digestivo como un ecosistema extraordinariamente complejo. Mencionaba antes cientos de especies bacterianas. ¿Cómo mantenemos sano a todo este ecosistema? ¿Cuáles son aquellas acciones que nosotros podemos tomar para mantener sano a este ecosistema? Tiene mucho que ver con los hábitos alimenticios, tiene mucho que ver con la dieta. De hecho, determinadas dietas favorecen una microflora apropiada. Y, por ejemplo, el desarrollo de algunas enfermedades, el Helicobacter pylori, una bacteria, tiene que ver con desarrollo de cáncer de colon. O sea, cuando se pierden esos equilibrios, se pueden favorecer o tendremos más riesgo de padecer algún tipo de enfermedades. Y también podemos recurrir a los probióticos. Tenemos yogurts, tenemos kefirs, tenemos que ayudan todas justamente a mantener flora intestinal y todo la eso. flora intestinal. ¿A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de flora intestinal? Que eso es, digamos, la expresión que yo ubico más inmediata cuando hablamos de yogurt y cosas por el estilo. Ayudan a mantener la flora intestinal, pero muchas veces en nuestras cabezas hay una selva quizás retratada cuando hablamos de flora intestinal. ¿Qué tan íntimamente está ligada el estatus en términos de países más desarrollados que otros con el índice o con la incidencia de enfermedades parasitarias? ¿Está íntimamente relacionado? Totalmente. Por ejemplo, la enfermedad que yo estudio, la cisticercosis, la teniasis, está desarrollada con las condiciones higiénicas. Tiene que ver con una comunidad más rural o menos higiénica. Sí. Pero incluso en comunidades rurales, si hubiera buenas condiciones higiénicas, no habría transmisión. Entonces, por ejemplo, esta enfermedad ha sido erradicada en el mundo desarrollado y persiste en países que no mantienen condiciones higiénicas apropiadas, como en México. Se ha dado un desarrollo considerable en las últimas décadas. En México también ha ocurrido una transformación epidemiológica. Antes México padecía mucho las enfermedades infecciosas y ahora
padecemos más las crónico-degenerativas y las proliferativas, el cáncer o el Alzheimer en fin, también México ha vivido este desarrollo como muchos países del mundo. De hecho, nos encontramos en una posición intermedia entre el mundo desarrollado y el mundo menos desarrollado. Nuestra expectativa de vida ya roza la expectativa de vida de los países desarrollados. Que eso es muy alentador. ¿Cuáles serían aquellas acciones que como país sería importante implementar que pudieran acercarnos más justamente hacia la marca de país desarrollado que de un país que no lo está tanto? Organizar un buen sistema de salud. En México, la Secretaría de Salud, yo he insistido desde hace tiempo que es la secretaría más profesional con la que ha contado el gobierno mexicano. La Secretaría de Salud, si recuerdan, la mayor parte de los secretarios de salud no son políticos, son médicos. Y que conocen los problemas de salud, y esto ha tenido consecuencias acerca de la organización de un razonable sistema de salud para atender a la población. Por supuesto que el sistema no es perfecto. Claro. Pero hemos resuelto muchos problemas bastante adecuadamente, y cuando se presentan algunas situaciones de emergencia, por ejemplo, aquella situación de epidemia de cólera que atacó terriblemente en Sudamérica, México la contuvo perfectamente bien. Entonces tenemos un Ministerio de Salud razonablemente bueno. Que me gusta mucho, doctor, que en el fraseo que usted utilizó dijo hemos logrado, y este hemos logrado tiene mucho que ver justamente en el caso de la salud en México con la participación de esta famosa triple hélice, es decir, este es un buen caso, un gran ejemplo más bien de cómo empresas, gobierno, academia, colaborando juntos, logran buenos objetivos. ¿Nos puede platicar un poquito más al respecto? Sí, cómo no, y casi hacerle propaganda a mi instituto. Me encanta. Mi instituto es un buen ejemplo de cómo la universidad se desarrolla con el sector salud. 20%, 25% de nuestros investigadores no trabajan en Ciudad Universitaria, trabajan en institutos nacionales del sector salud. ¿Por qué? Porque la suma de esfuerzos entre los universitarios y los médicos, que son quienes están en contacto con los problemas de salud, pues es muy virtuosa. Lo que uno puede aportar favorece mucho a lo que el otro puede requerir. Me decía usted en algún momento que cuando uno tiene algún problema en términos de salud, de cáncer, pues el experto al que uno recorre típicamente de poder hacerlo es a Estados Unidos. Pero en el caso de la cisticercosis, si uno tiene un problema de este estilo, el experto indiscutible a nivel mundial es nuestro país. Atiéndanse en México. Aquí tenemos el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el Centro Médico Nacional La Raza. Tenemos una experiencia bastante extendida en centros hospitalarios del sector salud. Le quiero compartir, tenemos un gráfico, ¿verdad, señor? Bueno, quiero que compartamos este gráfico sobre información que conjuntamos, la etiología de la enteroparasitosis, que nos dice el tracto digestivo del ser humano es el hábitat de una gran cantidad de parásitos y comensales, que era lo que comentábamos un poco al principio del programa. Las enteroparasitosis son originadas por protozoos, metazoos y helmintos, como trematodos, céstodos y acantocéfalos. ¿Nos podría ayudar a entenderlo en español esto, por favor, doctor? Sí, como no. Los parásitos son los que se aprovechan de su huésped, digamos, del individuo al que atacan y le producen daño. Eso es la definición de parásito. Correcto, Y entonces puede haber protozoarios, o sea, que son de una sola célula, como las amibas, digamos. Uno de ellos sería las amibas. Y puede haber también varios grupos de gusanos. Están los acantocéfalos. Esto que decimos comúnmente las lombrices en la panza. Las lombrices. Están los nematos, que son los gusanos redondos, y están los gusanos aplanados, que son los platihelmintos, entre los que se encuentran los céstodos, que es el parásito que yo he venido estudiando. A propósito, en mi laboratorio también estudiamos amibiasis. Nosotros nos hemos dedicado a estudiar parasitosis que son reales o que han sido reales en la sociedad mexicana.
pero además lo muy grato es escuchar el impacto que se ha logrado tener a través de estos estudios en la prevalencia que hoy se ha reducido de manera importante. Tenemos este otro gráfico que dice que la prevalencia de las enteroparasitosis y comensales, bueno, ya lo vimos, y que favorecen factores ambientales a las que favorecen como la disposición de excreta, agua potable, eliminación de basura, control de antrópodos, roedores y de los mataderos, que era lo que ya usted nos explicaba, y costumbres, hábitos y creencias, educación, tipo de gobierno y política, religión y medios de comunicación. A ver, quisiera entonces partirlo ahorita en estos dos grandes espacios. El primero que tiene que ver con lo que usted ya nos estaba explicando muy claramente, que es cuáles son el contexto en términos de higiene en los que se pueda trabajar o tener esto que propician en un momento dado el desarrollo. Pero estos otros que teníamos en el gráfico, señor, si nos lo puede compartir nuevamente, me llaman también entonces mucho la atención, que tienen que ver con la parte política, con las costumbres, hábitos y creencias. ¿Cómo participan las costumbres, hábitos y creencias en la prevalencia o no de cuestiones infecciosas o parasitarias? Y otras condiciones socioeconómicas, ¿no? Las condiciones de pobreza sí. Son muy importantes. Por ejemplo, en el caso de la teniasis cisticercosis, sí. se tiene que dar el contacto entre el individuo que tiene el gusano adulto, que es la solitaria, la famosa solitaria, sí. Y que suelta en las heces fecales, en la popó, sí. Los huevecillos que son los que infectan al cerdo o al ser humano. Okay, entonces, si las heces fecales se procesaran correctamente, esta enfermedad no se puede transmitir. Esta enfermedad se transmite, por ejemplo, actualmente en comunidades rurales, porque hay un niño que hace popó al aire libre y después llega el cerdo que anda también libre, deambulando, buscando qué comer, porque mucha gente pobre no tiene con qué alimentar a su cerdito y entonces el cerdito deambula y anda buscando qué comer, se alimenta de las heces fecales que todavía tienen un contenido alimenticio. Y ese es, digamos, el y ahí es transporte donde y la se vía en donde se transmite genera la enfermedad. Que después nos comemos ese cerdito y tenemos el problema de la infección. Exactamente. ¿Cuáles son las... ¿Cómo podemos reconocer una infección de este estilo? ¿Cuáles son aquellos síntomas característicos que lo definen? Sí, mencionaba anteriormente cuadros, lo más clásico es cuadros epileptoides y jaquecas, dolores de cabeza que no se quitan, que no remiten. Esa es, digamos, la sintomatología. Sí, pero hay otras localizaciones, puede haber incluso afectaciones de la conducta, la gente de pronto ya no recuerda las cosas, depende o pierde capacidad de habla, depende de en dónde se alojan en nuestro cerebro. Los cisticercos también en casos bastante poco comunes, el cisticerco se va al ojo y se produce una respuesta inflamatoria que incluso puede causar ceguera. Cada vez se ven con menos frecuencia todos estos casos. Esto es muy interesante. Ahora, ¿cómo es que hemos logrado, en el caso de las zonas urbanas, reducir esto si normalmente la problemática pareciera que viene más bien del lugar rural en donde el puerco fue criado y después traído a los mercados en las ciudades? ¿Cómo es que se ha logrado entonces controlar o reducir de manera tan importante? ¿Esto es por todas las normas que en términos de salud están vigentes? Exactamente, lo que mencionaba, la norma técnica en la que nosotros participamos, pues ayudó bastante, la mejoría en la inspección veterinaria, que tiene también un componente económico. Cada vez es más incosteable producir cerdos a un precio competitivo en condiciones a la antigüita. Y entonces ahora se producen en condiciones más controladas, en donde la transmisión de la enfermedad pues ya no ocurre, ¿no? ¿Es más tecnológico, digamos, el proceso que llevan a cabo? También hay, digamos, factores económicos que han producido esta mejoría en la situación de la transmisión. ¿Cómo ha apoyado la tecnología? Este es un cruce además siempre fascinante, el cruce de ciencia y tecnología, porque están, como platicábamos antes de entrar al aire, están íntimamente ligados. ¿Cómo ha ayudado la tecnología en la ciencia para el estudio y el avance que ustedes han logrado, doctor? Muchísimo, totalmente.
Yo diría que cuando empezamos hace 35, 40 años, no sabíamos cómo era el parásito. Ok. Entendíamos poco cómo era la enfermedad. A propósito, yo diría que la mayor parte de las grandes contribuciones de conocimiento para el conocimiento de esta enfermedad han provenido de investigadores mexicanos, ya sea universitarios o clínicos. Ok. Entonces, en este caso, siempre hemos sido primer mundo. O sea, claro, por supuesto, sí. Perdón Así que es. peque de falta de modestia, No, pero al en los contrario. congresos internacionales a los investigadores mexicanos nos invitan a dar pláticas principales, porque en este tema México siempre ha sido una potencia dominante, ¿no? Que es una razón de mucho orgullo. ¿Cuál es el estatus que tenemos hoy en términos del estatus del control de ¿qué es esta enfermedad? Es una parasitosis, es una zoonosis, porque participa el ser humano y el cerdo. Ok. Pues ya no es un problema de salud pública. Que eso me parece que sea de inicio lo primero muy relevante a resaltar. Hace todavía 30 años, 35 años era un problema que estaba presente, y 30, 35 años en realidad es muy poco tiempo, en tiempo historia, digamos, para haber logrado esto. ¿Qué observan los países que analizan el caso de México como factores importantes para el éxito que se ha logrado en ese sentido? Yo creo que hemos tenido bastante influencia. De hecho, a través de varios mecanismos, no solo a través de colaboraciones, sino también a través de formar personal. Se vienen a capacitar con nosotros gentes. En mi laboratorio hay personas de Venezuela, de Colombia, de Perú, de distintos países en donde todavía el problema es considerable. Entonces, una buena manera de transmitir la experiencia pues es formando a la gente, ¿no? Por supuesto. De esto, de la formación y de la gente que interesada en este tipo de temas pudiera entender mejor qué debo estudiar, cómo acercarme. Quiero que nos comparta más al respecto, pero si me permite antes, lo invito a que veamos la agenda universitaria que hemos preparado y que, por cierto, les recuerdo, si ustedes tienen un proyecto como estudiantes, como instituciones, tienen algún taller, tienen algo que compartir con la comunidad, nosotros queremos ser justamente la voz que los ayude a difundir este tipo de eventos, así que háganos llegar los eventos que tengan para compartirlos dentro de nuestra agenda universitaria. Los invito a que conozcan en este caso la que tenemos preparada para ustedes. Vamos a hacer un corte y regresamos enseguida. Mañana cierra el registro para el encuentro ANUIES TIC 2019. El tema de este año es sobre el papel de las tecnologías de la información en la transformación digital de las instituciones de educación superior. Este encuentro busca ser un espacio de contacto, convivencia e intercambio de experiencias entre los responsables de tecnologías de la información de las instituciones de educación superior con especialistas en el ámbito y con proveedores que puedan potencializar el uso y aprovechamiento de dichas tecnologías. ¿Te imaginas estar en un agujero negro? Si tu respuesta es no, no te pierdas por primera vez en México Icarus at the Edge of Time, un concierto multimedia donde la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata te llevará a un increíble viaje en el que las fuerzas de la relatividad y un hoyo negro son algunos de los elementos de esta odisea de ciencia y ficción escrita por Brian Greene, uno de los físicos estadounidenses de más prestigio. Con música de Philip Glass y narrado por Leonardo Montera, el espectáculo se llevará a cabo el próximo jueves en la Sala Nezahualcóyotl a las 8 de la noche. Regresamos. Continuamos. Y estamos de regreso y quizá uno de los mitos o de las ideas equivocadas que yo particularmente estaba compartiendo ahorita con el doctor tiene que ver con que los niños, los jóvenes, en la medida en la que voy a sonar mucho seguramente a mi mamá o a mi abuelita también, en la medida en la que comemos puras porquerías y comemos cualquier cosa en la calle y no nos preocupamos por nuestros hábitos, podríamos pensar, equivocadamente, aprendo, que este tipo de infecciones se presentaran más justamente eso, en niños o en jóvenes por la poca atención que a veces tenemos en nuestros hábitos alimenticios. Sin embargo, nos comentaba, doctor, que esto no es necesariamente así, señor.
Sí, la prevalencia en distintos grupos etarios, o sea, en grupos de distinta edad, en el caso de la cisticercosis no es tan divergente. Hay un poco más en hombres ya maduros que tienden a comer en la calle, digamos que tienen menos cuidado con el consumo de alimentos, pero la verdad estas son cifras bastante anticuadas, estoy hablando de cifras de hace 30 años. Actualmente ya las prevalencias son bastante bajas, de tal manera que habría que analizarlas ahorita que lo estás sacando a colación, hay que revisarlo. Bueno, eso está interesante. No podemos dejar de insistir en la importancia del liderazgo que nuestro país tiene indudable en la investigación científica alrededor de este tema. Y precisamente hablando de investigación científica, hablábamos hace unos momentos también de cómo la tecnología los ha apoyado muchísimo. Platíquenos un poquito más sobre esta parte, la parte tecnológica y el genoma, además, el estudio y entendimiento que ustedes tienen y que han logrado al día de hoy es realmente interesante. Platíquenos qué han aprendido, presúmanos, por favor, doctor. Sí, cómo no. Mencionaba que en México se desarrollaron los primeros métodos diagnósticos. En México se desarrollaron los primeros tratamientos para esta enfermedad. También diagnósticos imagenológicos en tomografía axial computarizada, esto en el ambiente médico, las vacunas, etcétera. Y también no nos podíamos quedar atrás pues en conocer a fondo a este organismo, como a través de dilucidar su genoma. Entonces se formó un consorcio de especialistas en distintas disciplinas científicas, todos ellos universitarios, y nosotros dilucidamos el genoma de la Taenia solium. Y como nos asociamos con alemanes, con americanos, con ingleses y con chinos, pues dilucidamos 4 genomas de parásitos que publicamos de una sola vez. Entonces digamos que trajimos a la investigación en este tipo de parásitos, de este tipo de enfermedades, a la era posgenómica de un solo golpe. ¿De qué hablamos cuando hablamos de genoma, doctor? ¿A qué nos referimos? Es la información que está dentro de cada una de nuestras células. Lo que nos hace humanos, a nosotros, es la información, digamos, es el software que está dentro del núcleo de cada una de nuestras células. El código que trae cada célula, las instrucciones que trae cada célula. Ahora, el hardware son las proteínas que forman las células. Ahí es en donde este software se expresa. Entonces, el software, el genoma del cisticerco, lo que nos dice es que es un organismo altamente dependiente del ser humano, del huésped. Ya prescinde, en su genoma han desaparecido muchas cosas. ¿Por qué? Porque siempre toma todos esos nutrientes del ser humano. Él ya no los produce él mismo, porque los puedo tomar del lugar del host en el que estoy alojado. E incluso toma, me voy a ver muy técnico, pero toma proteínas del ser humano que están en la sangre y las aprovecha para llevar a cabo sus propias funciones. O sea que es un flojonazo. Es un flojonazo. Es un flojonazo. Vive completamente de tomar nuestras proteínas, nuestra energía. De su huésped. No obstante... Y todo esto lo hemos aprendido a través de muchos estudios, cientos, miles de publicaciones en los que hemos descrito investigaciones, cada una puntual sobre un aspecto, sobre una molécula, pero ya juntándolas todas, ahora ya nos dan una visión bastante completa. Y entonces, para que sobreviva un parásito, no necesariamente necesita, digamos, de un entorno, uno lo pensaría como de algún hongo en el que se aloja o algo. Básicamente lo que necesita es estar alojado en alguna parte de nuestro cuerpo a partir de donde está enchufado, por decirlo de una forma sumamente coloquial, y de ahí está tomando lo que va necesitando, nutrientes. Toma la glucosa, toma los aminoácidos, los nucleósidos, o sea, toma todo lo que necesita. Tomo todo lo que necesito para mantener sus tejidos, sus células, Es un parásito, digamos, como diseño de parásitos, pues es extraordinario. Claro. Porque tomo todo externo y soy muy eficiente, digamos, en mi construcción, porque todo lo tomo externo, no necesito producirlo. Ahora, ¿no es como irónico, doctor, o cómo más bien lo califica usted, que siendo un parásito y viviendo del host en el que estoy alojado,
en ese proceso lo mato, en ese momento, en ese proceso lo destruyo. Sí. Es una relación como muy cruel, ¿no? Pero hay que verlo como un proceso evolutivo. Ok. Si un parásito es demasiado, voy a usar términos coloquiales. Por favor, señor. Si es demasiado cruel con su huésped Sí. y mata a todos sus huéspedes, pues no se va a lograr transmitir. Exacto. Entonces se habla del concepto del parásito eficiente, el parásito que produce cierto daño en el huésped, pero no lo suficiente como para impedir la transmisión. Ok, ahora, esto al final del día, y quiero seguir platicando sobre el avance tecnológico y científico que ustedes han llevado a cabo. Al final del día, lo que quiero ahorita es un poquito entender, esto lo que ha reducido es la cantidad de personas que se mueren producto de una infección mal atendida o que avanzó a tal grado que no fue posible. Sí, claro, cuando nosotros investigamos este tipo de temas, nuestra brújula está en la sociedad. Claro. O sea, por supuesto que muchos de los descubrimientos que hacemos son impresionantes y Sí. nos sorprenden, pero nunca perdemos de vista que de lo que se trata es de regresar al problema real y hacer contribuciones que permitan controlar la enfermedad. Tenemos de hecho un gráfico que preparamos sobre la morbimortalidad. Esto quiere decir la cantidad de personas que mueren resultado de una infección, en este caso en enfermedades parasitarias. Las defunciones por enfermedades parasitarias representan hoy la quinta parte del total de las muertes registradas. Y esta parasitosis se ha observado en el 11% de las consultas neurológicas. Tenemos otro gráfico, pero al respecto, en este sentido, ¿estamos en lo correcto, señor? Sí, sobre todo en el segundo punto. Sí. La neurocisticercosis es, digamos, la parasitosis que produce más afectaciones neurológicas. Ok. Sí. Y el 25, asimismo se presenta en el 25% de las craneotomías. ¿Qué quiere decir esto, señor? Ahí ya no estoy seguro. Yo creo que eso es información ya de hace bastante tiempo. Ok. ¿Se considera primera causa de desarrollo de epilepsia en adultos? Es por infecciosa, por un agente infeccioso, no de epilepsia como En general, tal. sino exclusivamente por un agente infeccioso. Cuando se consideran solo las epilepsias infecciosas, entonces sí. Ok. Regresando, gracias doctor, y regresando al tema entonces tecnológico. Dentro de los avances científicos que ustedes han ido realizando, la comunidad científica a nivel internacional que ha estado participando, ¿cuáles son aquellos factores que consideran más relevantes en términos de la participación con otros, no solo con otros países, sino además la importancia que estaba usted mencionando, doctor, de la multidisciplinariedad? La importancia de la participación de múltiples disciplinas para lograr objetivos de este estilo. Platíquenos un poquito al respecto, por favor. Ya casi lo dijiste todo, Emilio, porque yo creo que este es un buen ejemplo de cómo cuando se elige como tema de investigación un problema real, Sí. en este caso un problema real de salud, y se suman esfuerzos, y aquí tienen mucho que ver la historia de personas, A ver. de científicos pioneros, yo diría nuestros maestros, Sí. que infundieron un modo de trabajar colaborativo, en lugar de esconder la información, compartirla, Sí. de sumar esfuerzos, yo sé hacer esto, tú sabes hacer esto, hagámoslo juntos y así avanzamos Sí. más rápido. Y eso se estableció en el estudio de la cisticercosis. Incluso, además de los colegas que trabajamos directamente con la cisticercosis, otros colegas que trabajaban alrededor también han contribuido. Y luego cuando salimos de la UNAM y nos vamos a los hospitales, Sí. esta colaboración también se ha dado. Entonces, yo digo que el estudio de la cisticercosis es un ejemplo muy bueno Sí. de todas las virtudes que tiene el trabajo colaborativo, el trabajo multidisciplinario. ¿Cuáles son algunas de las principales disciplinas que han estado involucradas alrededor del análisis, estudio y entendimiento de la cisticercosis? Inmunología, biología molecular, genómica, proteómica, epidemiología, clínica, Sí. patología, son muchas las disciplinas que... ¿Cuáles son las carreras que para aquellas jóvenes y jóvenes que nos están viendo en este momento y se están diciendo, "Oye, ese tema a mí me gusta"?
¿cuáles son aquellas carreras que podrían acercarse para estudiar y acercarse a estos temas? Por supuesto, se puede aproximar desde la medicina, Correcto. pero también desde la biología, Sí. químico, farmacobiólogo, Claro. químico incluso, Sí. pero también hemos tenido matemáticos, por ejemplo, el Claro. desarrollo de modelos. Acabamos de publicar un modelo matemático para evaluar la transmisión de la enfermedad en comunidades rurales. Ok. Y eso es una muchacha matemática que hizo su tesis doctoral al respecto. Entonces también hemos atraído físicos, matemáticos y gente de otro. Y bueno, también hemos atraído artistas. Nosotros desarrollamos nuestra propia gráfica de comunicación. No tomamos las figuras que estaban en los libros. Nosotros interesante. tuvimos ilustradores para expresar las cosas a nuestra manera. Sí. Por ejemplo, cuando hablamos de cómo se transmite la enfermedad, pues ponemos aquí un taquero Sí. con tacos al pastor y Ok, luego ok, podemos sí. un señor haciendo popó al aire Sí. libre y usamos un modo de expresión que es fácilmente identificable en nuestra cultura nacional mexicana. Que eso justamente quería preguntarle, ¿cómo logran, y felicitarlo y agradecerle además en este sentido, doctor, lo complicado que es muchas veces entender y conocer un tema tan a fondo como es el caso del que estamos platicando el día de hoy, y el reto que ello implica en bajarlo en términos accesibles, que la gente lo entienda y no por ello sentir que se esté perdiendo rigor en términos de la expresión? ¿Cómo les ha resultado a ustedes? ¿Qué tan complejo ha resultado bajar el tema a la gente en general de tal forma que se pueda transmitir en términos más de educación en salud? Sí, bueno, la UNAM tiene 3 funciones sustantivas: enseñanza, investigación y extensión. Correcto. O sea, esto tiene que llegar a la sociedad. Y para que llegue a la sociedad no podemos poner fórmulas y moléculas que nadie entienda. Claro, sí, Tenemos sí. que hablar con claridad, con sencillez. Tenemos que utilizar un lenguaje accesible. Doctor, ¿en qué momento tuvo usted su momento eureka en el que dijo, de aquí soy, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar? ¿Y en qué momento se da este momento eureka de encontrarse con la bacteria, en particular de la cisticercosis, y decir, a ti te voy a entender? De aquí soy, de biomédicas. Parásito, ¿verdad? Voy a poner uno de esos momentos. Uno de esos momentos fue cuando todavía no había hecho mi doctorado, había hecho mi maestría en otra institución, no en la UNAM, en Cinvestav. Ok. Y había logrado una publicación. Entonces yo llegué a Biomédicas y le pedí cita al director, un jovenzuelo. Le pide cita al director y la secretaria me dice, pásele, pásele. Y entonces me pongo a platicar con el director, que entonces era Jaime Martuchelli. Ok. Y me dice, a ver, platícame de tu publicación. Y se puso a platicar conmigo. Yo dije, yo de aquí soy. Ajá. Yo aquí me quedo. Este es un instituto que recibe a los estudiantes con los brazos Eso es bien importante. abiertos, ¿no? Bien importante. Y es uno de los valores que usted estaba resaltando justamente en la participación académico-científica. Esta filosofía de compartir conocimiento para generar conocimiento, para regresar conocimiento, y que hoy vemos muy reflejado en plataformas sociales digitales, en el que el compartir es el principio de un círculo virtuoso, y hoy nos relacionamos mucho en general con esta filosofía. Sin embargo, me encanta que usted nos ayude a resaltar que esto no es nuevo y no viene con las redes sociales, sino que es parte de los atributos de la colaboración académica y científica pues desde hace muchos años. En la investigación biomédica, el trato con los estudiantes es fundamental. Todas nuestras publicaciones son con estudiantes de maestría y de doctorado. Entonces, nuestro trabajo con los alumnos es hombro con hombro todos los días. De hecho, hay veces en que uno dice, ya que me dejen en paz un poquito. O sea, no, estoy bromeando. Es lo mejor de nuestro trabajo. Claro. Porque los estudiantes nos dan energía, nos dan capacidad para
emprender grandes proyectos. Hoy el interés que usted percibe en los espacios universitarios, en jóvenes, por involucrarse con este tipo de temas e investigaciones, ¿usted diría que es un interés que es creciente, que se mantiene, que ha decrecido? ¿Cómo se encuentran los jóvenes? Afortunadamente nuestra área se mantiene. Nuestros grupos son numerosos. Sí. No tenemos problemas atrayendo alumnos. También tiene que ver con los resultados. El alumno sabe que se enrola en grupos bien organizados que lo van a atender, que lo van a tratar respetuosamente, Sí. que lo van a apoyar para que resuelva los problemas que se le van presentando, sí. de tal manera que el estudiante tenga éxito y consiga su maestría, su doctorado en el tiempo más breve posible. Y continúen ayudando a que México sea, como es el caso, líder en términos de investigación científica de estos temas. Lo invito, doctor, a que veamos, y los invito, por supuesto, a todos ustedes a que veamos este reportaje que preparamos sobre cisticercosis. Vamos y regresamos, si me permite, además, señor, utilizar mi hashtag para platicar Superen eso, novatos, nada más y nada menos con nuestro súper invitado. Vamos a ver esto y regresamos. La cisticercosis es una parasitosis de humanos y cerdos que se origina por la Taenia solium. Este parásito es la causa de problemas severos de salud. Su contagio ocurre al consumir carne de cerdo infectada, agua o alimentos con cisticercos. Para el caso del ser humano, este desarrolla teniosis intestinal por la ingesta de cisticercos vivos que fueron cocidos de forma inadecuada en la carne del hospedero intermediario natural, o sea, el cerdo. La cisticercosis ocasionada por una Taenia solium es un problema de salud pública que prevalece tanto en áreas urbanas como rurales, en las que se realizan la crianza de cerdos de traspatio, en donde también existen las malas condiciones higiénicas y sanitarias, además la ignorancia y la pobreza. La cisticercosis se encuentra en África, Asia y Latinoamérica, siendo México y Brasil los países que registran las mayores tasas y más elevadas. La contribución de la cisticercosis humana en la morbimortalidad se debe al desarrollo del cisticerco en el sistema nervioso central, ya que la invasión al sistema nervioso central da lugar a la neurocisticercosis. En México este parásito se ha observado en el 11% de las consultas neurológicas, 25% en las craneotómicas y se considera la primera causa de desarrollo de la epilepsia en los adultos. Continuamos y estamos de regreso, y además de agradecerles a ustedes el interés y los comentarios que estamos recibiendo en redes sociales sobre el tema, coincidimos, es un tema que es muy importante tocar, pero también compartimos y coincidimos con ustedes en celebrar que nuestro país sea y tenga ejemplos de casos de éxito en términos de avances en investigación científica, desarrollo tecnológico, desarrollo de conocimiento al respecto, y que demos ahí en ese sentido la buena nota. Y en ese sentido felicitarlo a usted y a su equipo, doctor. Y quisiera preguntarle... Pero somos muchas gentes, no nada más mi equipo. Ahí Claro. Yo podría mencionar fácilmente 6, 8 grupos de investigación. En México que están avanzados en este respecto. Así es. Mencionaba usted, doctor, hace unos momentos a una matemática como parte de las disciplinas que participan, y particularmente una mujer matemática que estaba trabajando con ustedes. ¿Qué tanto mujeres hoy están presentes en el desarrollo de investigación científica alrededor de todo este tema? En la investigación biomédica desde hace décadas el balance de género es casi mitad y mitad. Maravilloso. Por ejemplo, para poner un solo indicador facilito, las 3 últimas directoras de mi instituto han sido mujeres. Ok, nada más, para que nos quede claro. Con eso. Me parece que es maravilloso. El tema de ejemplo. la equidad de género en nuestra área no es tan fuerte como en ciencias exactas, como en ingenierías, etcétera. Sí. En nuestra área se ha dado la equidad de género, creo yo, desde hace bastante tiempo. Celebro muchísimo eso. Doctor, con la llegada de la era genómica, en la que estamos yéndonos, digamos, a entender correctamente el software que determina cómo funciona determinado bacteria o parásito, ¿cómo cambia esto el avance y las perspectivas de la investigación científica, médica, los tratamientos? ¿Cuáles son las promesas, digamos, que la era genómica nos está trayendo? ¿Estamos ya completamente inmersos en ella? ¿Estamos en los albores? ¿Cuál es el estatus, señor? Son múltiples. El proyecto del genoma humano Sí.
se estima que por cada dólar que se invirtió, que fueron, si mal no recuerdo, 1.300 millones de dólares, por cada dólar que se invirtió, se han recuperado a estas alturas como $180. ¡Wow! O sea, eso ha redituado en distintos tipos de ganancias. Sí. Patentes, ventas de nuevos medicamentos, etcétera. Entonces, las ciencias genómicas han provocado una revolución en la biología. Sí. Y las ciencias genómicas no son el producto, el resultado nada más de la biología. En las ciencias genómicas confluyeron la nanotecnología, la robótica, la informática, etcétera. Sí. Entonces, es un ejemplo muy bueno de cómo la ciencia genera tecnología y la tecnología también genera ciencia, ¿no? O ayuda a que se genere ciencia, claro, por supuesto. Entonces yo bromeo con mis amigos físicos que les digo, no, si tu vocación no tiene problema, el problema es que este es el siglo de la biología. La biología está viviendo un crecimiento explosivo en el conocimiento. Por ejemplo, en información genética, la velocidad de duplicación de la cantidad de información genética que tenemos anda por allá de los 2 años. Cada 2 años estamos duplicando el conocimiento y la información que tenemos al respecto. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Estamos viviendo una época maravillosa. Ahora la biología, ya cuando examinamos los organismos, ya podemos aspirar a una comprensión integral. Sí. Ya no como antes, que purificamos una molécula y entendíamos cómo funciona esa molécula. Sí. Pues sí, pero regresar al organismo completo costaba mucho. Ahora no, ahora ya podemos examinar todos los genes que están encendidos o apagados en el software, digamos. Todas las proteínas que están funcionales o no funcionales, las que se secretan, las que no se secretan. Es decir, esto quiere decir que si entiendo cómo está funcionando y construido el software y el hardware sobre el que está operando esto, puedo pensar en la capacidad de escribir mi propio software para, en todo caso, entonces contrarrestar o modificar. Bueno, ahí entramos a un tema de grandísima actualidad. Las metodologías que tenemos para ir modificando la información genética se han venido desarrollando muy aceleradamente y la última metodología, la famosa CRISPR-Cas, pues ya todo el mundo la quiere usar. ¿Se acuerdan del bebé editado? Le corrigieron un defecto genético investigadores orientales, ¿no? Entonces, nosotros, en el caso de la Atenea cisticercosis, hemos logrado introducirle genes al cisticerco. Por ejemplo, una de nuestras fantasías es que podemos aprovechar este parásito como un vector para para vacunar a los cerdos en contra de todas las enfermedades que son preocupantes para el cerdo. Y sí, sigue siendo un transporte, pero ahora ya no sería un transporte de enfermedad, sino de soluciones y reparaciones, por decirlo así. Y como ya tenemos medicamentos que atacan al parásito y lo destruyen al 100%, pues podemos proteger al cerdo durante toda su vida de crecimiento y antes de sacrificarlo le damos su pastilla. O sea, en este tipo de cosas también podemos pensar en la investigación biomédica actualmente. ¿Qué impide que esto sea implementado a nivel más global? En nuestro caso, en nuestro país, ¿está implementado esto a nivel nacional? Este tipo de investigación hoy permea en términos de salud a todo el país. Bueno, vamos avanzando, vamos teniendo logros, pero todavía no estamos en el punto en que esto ya sea una realidad en la sociedad. Claro, porque además nos abre una puerta que, si me permite, porque se nos está prácticamente acabando el tiempo del programa y le quiero agradecer de verdad la oportunidad de conversar de manera tan grata y tan clara sobre este tema, pero esto nos abre la puerta también a todos estos dilemas éticos y morales de tener este control y edición del software que nos rige de una manera tan interesante. Y si le parece bien, entonces me permito comprometerlo al aire con nuestra audiencia para que nos haga el favor de acompañarnos en otro programa dedicado justo a este tema. Y si me lo permite, abusando, doctor, me voy a tomar una selfie con usted, allá con usted. No sé
no se levante, yo me acerco con usted para tomarnos una selfie que compartimos en las redes sociales de Heraldo TV, por supuesto. Ahí estamos. Perfecto, muchísimas gracias. Y además de agradecerle a usted la oportunidad de conversar con toda nuestra audiencia, a ustedes agradecerles la oportunidad de su atención, de estar y acompañarnos en este programa e invitarlos todos los días a que nos acompañen en Generación H, donde nos importa tocar los temas, no desde la ventana del siempre se ha hecho así y no puede cambiar o nunca se había hecho así, justamente a través de innovar. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y les agradezco muchísimo el favor de su presencia y de acompañarnos. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias.